¿Qué tan diferente sería México si una sola persona no hubiera estado en el lugar correcto, en el momento correcto, con el dinero correcto? Porque hay una versión de este país donde la privatización más importante de su historia moderna termina en otras manos, donde la empresa más grande de telecomunicaciones de América Latina tiene otro dueño, donde la fortuna más grande que este continente ha producido jamás no existe, o existe de otra forma, o existe repartida entre personas cuyo nombre nunca conociste. Pero esa no es la versión que ocurrió. Lo que ocurrió es Carlos Slim, un hijo de inmigrante libanés nacido en la Ciudad de México que aprendió a leer balances financieros antes de aprender a manejar, que compró empresas quebradas cuando todos huían, que apostó por México cuando México apostaba contra sí mismo, y que construyó, desde una ciudad y desde un país que el mundo desarrollado miraba con condescendencia, la fortuna más grande del planeta. No de América Latina, del planeta. En 2010, Carlos Slim Helú fue el hombre más rico del mundo, por encima de Bill Gates, por encima de Warren Buffett. El hombre más rico de la Tierra vivía en Lomas de Chapultepec y desayunaba en la Ciudad de México. Esta es la historia de cómo llegó ahí. Beirut, Líbano. Finales del siglo XIX. Julián Slim Haddad tiene 14 años y una decisión que tomar. El Imperio Otomano está en declive. El Líbano, que entonces formaba parte de ese imperio, es un lugar donde el futuro de un joven cristiano maronita de familia modesta no tiene muchas formas de verse bien. Así que Julián hace lo que hacen los jóvenes cuando su tierra no les ofrece suficiente. Se va. Llega a México en 1902. Tiene 17 años. No habla español. No conoce a nadie. Trae consigo lo mismo que traen casi todos los que llegan a un país nuevo sin recursos: la disposición absoluta de trabajar más que cualquier persona que ya está ahí. Se establece en la Ciudad de México. Aprende español. Abre un negocio pequeño en el centro histórico. Una tienda de abarrotes llamada La Estrella de Oriente. El negocio prospera. Julián prospera con él. Se casa, forma una familia. Y empieza a hacer algo que muy pocas personas en su entorno hacen con la misma disciplina. Ahorra, invierte, compra propiedades. No grandes propiedades. Propiedades pequeñas en el centro histórico de la Ciudad de México, en una época donde eso no parecía particularmente estratégico. Julián Slim Haddad no era un visionario del mercado inmobiliario. Era un inmigrante que entendía, en el nivel más básico y más poderoso, que la tierra no desaparece. El 28 de enero de 1940, nace en esa Ciudad de México el cuarto de los 6 hijos de Julián. Lo llaman Carlos Slim Haddad, que más tarde sería Carlos Slim Helú, al incorporar el apellido materno. Julián muere cuando Carlos tiene 13 años. Pero antes de morir, le deja 2 cosas que valen más que cualquier herencia material. Le deja los libros de contabilidad de la familia, y le enseña a leerlos. Desde los 12 años, Carlos Slim tenía una libreta donde registraba cada peso que entraba y cada peso que salía de su bolsillo. No como ejercicio académico, como hábito cotidiano, como forma de entender que el dinero es información antes de ser poder. A los 11 años ya había comprado sus primeras acciones en un banco mexicano, con dinero propio, ahorrado. A los 17 estudiaba ingeniería civil en la UNAM y daba clases de álgebra y cálculo para pagarse los gastos. A los 25, el año en que se graduó, ya había acumulado un capital inicial que usó para fundar su primera empresa de inversión. Cuauhtémoc la llamó, por el último emperador azteca. No era un nombre accidental. Slim siempre ha tenido una relación particular con la historia de México, con su peso, con lo que significa construir algo en un país que ha sido saqueado, devaluado e interrumpido tantas veces que la desconfianza en el futuro forma parte del ADN cultural. Slim eligió creer en el futuro cuando creer en él era la postura menos popular. Los años 70 en México eran un momento extraño para los negocios. El gobierno de Luis Echeverría había tomado un giro pronunciadamente estatista. La intervención del Estado en la economía era masiva. La retórica era de desconfianza hacia el capital privado, especialmente el extranjero. Y sin embargo, para alguien que sabía leer el terreno correctamente,
Había oportunidades en los márgenes. Slim las encontró todas. Compró una empresa de bienes raíces, luego una constructora, luego una embotelladora, luego una empresa minera. Cada adquisición seguía una lógica que con el tiempo se convertiría en su firma personal. Buscar empresas subvaluadas, empresas que el mercado había descartado, empresas con activos reales que cotizaban por debajo de lo que esos activos valían. Entrar cuando todos salían. En 1982 llegó la crisis que lo cambió todo. México entró en una de las peores crisis económicas de su historia moderna. El peso se devaluó de forma catastrófica. La deuda externa era impagable. El presidente López Portillo nacionalizó la banca. El capital huyó del país a velocidades que rompían récords. Los empresarios mexicanos y extranjeros liquidaban activos, cerraban negocios y sacaban dinero del país tan rápido como podían. Slim compró. Mientras todos vendían, Slim compraba. Empresas en quiebra técnica que tenían activos físicos reales. Marcas que habían perdido valor de mercado pero no valor intrínseco. Negocios que necesitaban capital y administración, no desaparecer. Fue en esos años, comprando en medio del pánico, que Slim consolidó la base industrial de lo que después sería Grupo Carso. Un conglomerado que para finales de los 80 tenía presencia en sectores tan diversos como la construcción, el tabaco, los seguros, el retail, la minería y los restaurantes. La lógica era simple, brutal en su simpleza. Los ciclos económicos siempre terminan. Las crisis siempre pasan. Y si compras activos reales durante el pánico, a precios de pánico, y tienes la disciplina de esperar a que el ciclo cambie, la ganancia es casi matemática. Casi. Pero entonces llegó 1990, y lo que pasó en 1990 no era matemático, era histórico. El presidente Carlos Salinas de Gortari decidió privatizar Teléfonos de México. Telmex, la empresa de telecomunicaciones más grande del país, un monopolio construido durante décadas bajo el ala del Estado mexicano. Una infraestructura que conectaba a todo el país, con todos sus defectos y todas sus limitaciones, pero que era la columna vertebral de las comunicaciones en México. El gobierno abrió el proceso de licitación. Slim se presentó con un consorcio que incluía a France Telecom y Southwestern Bell como socios técnicos. Otros grupos, incluyendo consorcios con participación de empresas como GTE, también compitieron. El 9 de diciembre de 1990, el gobierno anunció al ganador. Carlos Slim Helú pagó aproximadamente $1,750 millones por el 44% del capital social de Telmex con derechos de control. Una empresa cuya infraestructura, sus activos físicos, su red instalada a lo largo de todo el territorio nacional, valía considerablemente más que eso. Había comprado, de nuevo, por debajo del valor real. Pero aquí está lo que hace diferente a Telmex de todas las otras adquisiciones de Slim. No era una empresa en un sector competido donde las ganancias dependían de ganarle a otros. Era el proveedor único de telefonía en un país de casi 90 millones de personas. Y el contrato de concesión incluía un periodo de 6 años, durante el cual Telmex operaría sin competencia en larga distancia mientras modernizaba su red. 6 años de monopolio legal, garantizado por el gobierno, en el sector de telecomunicaciones, en un país donde la demanda de servicios de comunicación estaba a punto de explotar. Lo que Slim había comprado no era solo una empresa, era una posición. Los años 90 fueron la década en que esa posición se convirtió en una fortuna sin precedentes en la historia de América Latina. Telmex modernizó su red. Expandió su cobertura, aumentó sus tarifas, generó flujos de efectivo que financiaron más adquisiciones. Slim reinvirtió, compró más empresas, expandió Grupo Carso, y cuando el período de exclusividad terminó, Telmex ya tenía una ventaja de infraestructura tan grande sobre cualquier competidor potencial que la competencia real tardó años en ser efectiva. Para finales de los 90, Slim controlaba directa o indirectamente una fracción de la economía mexicana que no tiene paralelo en ningún país desarrollado. Estimaciones académicas de esa época calculaban que Grupo Carso y sus empresas relacionadas representaban alrededor del 4 o 5% del Producto Interno Bruto de México.
Una sola persona. 4 o 5% del PIB de un país. Y ahí está la grieta. Porque la historia de Carlos Slim no puede contarse honestamente, sin hablar de lo que significa construir esa fortuna específica, de esa forma específica, en ese país específico. México es un país donde en el año 2000, cuando Slim ya era uno de los hombres más ricos del mundo, casi la mitad de la población vivía en condiciones de pobreza, donde el acceso a servicios básicos era profundamente desigual, donde la telefonía, que en muchos países del mundo desarrollado había bajado de precio dramáticamente con la competencia, seguía siendo cara para millones de familias. Las tarifas de Telmex fueron durante años materia de crítica y de investigación regulatoria. La Comisión Federal de Competencia Económica de México sancionó a Telmex y a su filial móvil Telcel en múltiples ocasiones por prácticas monopólicas. La OCDE, en un reporte ampliamente citado de 2012, calculó que los mexicanos habían pagado en exceso por servicios de telecomunicaciones durante años debido a la falta de competencia real y que ese sobrecosto representaba decenas de miles de millones de dólares acumulados que salieron del bolsillo de los consumidores mexicanos. El mismo reporte estimaba que una parte significativa de la fortuna de Slim provenía directamente de esa posición monopólica. Slim rechazó esas conclusiones. Sus voceros argumentaron que las comparaciones internacionales no eran válidas por diferencias en infraestructura, geografía y condiciones de mercado. Que Telmex había invertido masivamente en modernizar una red que heredó deteriorada. Que sin esa inversión, México hubiera tardado décadas más en conectarse. Esos argumentos tienen mérito real. La red que Slim recibió en 1990 era, en muchos aspectos, obsoleta. La modernización que ocurrió bajo su administración fue real y significativa. Pero el debate nunca se cerró. Y probablemente no pueda cerrarse, porque la pregunta en el fondo no es técnica. Es moral. Y las preguntas morales sobre la concentración de riqueza en países con desigualdad extrema no tienen respuestas que satisfagan a todos. Lo que sí es verificable es esto. El modelo de Slim no era solo comprar barato y vender caro. Era comprar posiciones. Posiciones en sectores donde la competencia era limitada o inexistente. Donde el flujo de clientes era cautivo. Donde la alternativa de no comprar el servicio no era real para la mayoría de las personas. Telefonía. Retail en zonas donde no hay más opciones. Construcción con contratos gubernamentales. Sectores donde el poder de mercado no se gana compitiendo. Se hereda de la estructura misma del mercado. Y eso, en un país donde esa estructura fue determinada en parte por decisiones políticas de las que Slim estuvo cerca durante décadas, es una conversación que México todavía está teniendo. Hoy, Carlos Slim Elú tiene más de 80 años. Sigue activo. Sigue invirtiendo. Sigue leyendo balances con la misma disciplina con que lo hacía a los 12 años con la libreta que le enseñó su padre. Su fortuna se estima actualmente en alrededor de $80,000 millones. Ya no es el más rico del mundo. Elon Musk, Jeff Bezos y Bernard Arnault lo superaron en distintos momentos de la última década. Pero sigue siendo, por un margen considerable, el hombre más rico de América Latina. Y el que más tiempo ha sostenido una fortuna de esa magnitud en la historia de la región. América Móvil, la empresa de telecomunicaciones que surgió de Telmex y que hoy opera en 18 países de América Latina y Europa. Tiene más de 280 millones de suscriptores. Es uno de los operadores de telecomunicaciones más grandes del mundo. Slim también es, en proporciones considerables, accionista del New York Times. Una inversión que realizó durante la crisis financiera de 2008, cuando el periódico necesitaba liquidez urgente y pocos querían dársela. Otra compra en momento de pánico. Otro patrón que se repite. Lo que Slim representa en la historia de los negocios latinoamericanos es una figura que no puede reducirse a héroe ni a villano, porque la realidad es más complicada que cualquiera de esas narrativas. Es el hijo de un inmigrante que llegó sin nada y construyó algo que ningún latinoamericano había construido antes. Eso es real.
Es también el beneficiario de una privatización que muchos economistas y organismos internacionales han calificado como mal diseñada, que generó un monopolio privado donde antes había uno público, sin la competencia que una privatización bien ejecutada debería haber producido. Eso también es real. Es el hombre que compró cuando México no creía en sí mismo, que apostó por activos mexicanos cuando los mexicanos con dinero los estaban vendiendo, que reinvirtió en el país en lugar de sacar el capital al exterior. Eso es real. Es también el hombre cuya posición de mercado en telecomunicaciones durante décadas contribuyó a que México tuviera una de las brechas digitales más pronunciadas de América Latina en relación con su nivel de desarrollo económico. Eso también es real. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Y esa incomodidad es exactamente lo que hace que la historia de Carlos Slim sea más interesante que la de cualquier personaje que pueda resumirse en una sola dirección. Julián Slim Haddad llegó a México a los 17 años con nada. Su hijo Carlos llegó a los 80 con todo. En el medio hay un siglo de trabajo, de decisiones correctas, de timing perfecto, de conexiones políticas, de contexto histórico irrepetible y de una disciplina con el dinero que pocos seres humanos han sostenido con tanta consistencia a lo largo de tanto tiempo. ¿Cuánto de eso es genio? ¿Cuánto es estructura? ¿Cuánto es suerte histórica? ¿Cuánto es algo que otro hombre en otro país nunca hubiera podido replicar? No lo sé. Y sospecho que nadie lo sabe del todo. Lo que sí sé es esto. En algún lugar de la Ciudad de México, hace más de 80 años, un niño de 12 años abrió una libreta y escribió lo que había ganado y lo que había gastado ese día. Y no paró de hacerlo. A veces, la diferencia entre una fortuna y nada es tan simple y tan brutal como eso. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que eso significa. Este tipo de historias no las encuentras en cualquier lugar. Encuéntralas en Punto 54. Dale like si el caso te dejó pensando, déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber qué hubieras hecho tú. Activa la campanita para que no se te escape ningún caso, y suscríbete. Nos vemos en el siguiente.